Alfredo Palacios Espinosa es originario del municipio de La Concordia, de oficio educador, escritor y director de teatro. Dentro de sus obras destacan las novelas Los malos presagios, Los confines de la utopía, El heredero y El miedo de reciente edición, así como Los límites perdidos y Los agravios de su ilustrísima. En el clima del abuso del poder estatal para callar cualquier voz disidente, fue objeto de persecución y cárcel por parte del gobierno de Juan Sabines Guerrero, acusándolo de los peores delitos, que al final del 2012 la justicia federal lo amparó y protegió, decretándose su inmediata libertad sin ceder a la exigencia de ese gobernador de firmarle una carta eximiéndole de cualquier responsabilidad. Ha participado también en producciones cinematográficas nacionales como Chamula, Tierra de Sangre y Los agravios de su ilustrísima. Agradecemos la presencia del exitoso escritor chiapaneco Alfredo Palacios Espinosa, a quien queremos preguntarle sobre El heredero y el miedo, un libro de su autoría que, por noticias que tenemos de las principales librerías de la entidad, esta novela política está siendo muy bien aceptada como uno de los textos más importantes que se han escrito en los últimos tiempos para retratar la costumbre del poder. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Pepe, te agradezco mucho esta oportunidad de poder platicar contigo sobre la novela política El heredero y el miedo. Con este libro, Palacios Espinosa piensa dar el salto de escritor de provincia a las ligas mayores de los autores mexicanos. Bueno, mira, efectivamente, primero está cumplir una necesidad de escribir, de contar historias, como en este caso, de historias verdaderas presentadas desde la figura de la ficción literaria. Segundo, pues si esto es aceptado y gusta y trasciende, qué bueno. Pero mi primera función es la satisfacción de escribirlo, de sacarlo, de no dejarlo guardado para mí nada más. ¿Quién es el heredero y por qué el miedo? Bueno, porque creo yo que un elemento para controlar, tener la sumisión de todo un pueblo que se ha ocupado es el ejercicio del miedo, la imposición del miedo como estrategia para gobernar. Y creo que eso habría que decirlo, ¿no? ¿Y por qué el heredero? Bueno, porque pues de alguna manera creo yo que estamos viviendo un fenómeno político en Chiapas que en los últimos tiempos se ha vuelto muy fuerte, es decir, la aspiración de jóvenes políticos cuyo pedigrí es ser hijos o familiares de quienes han sido gobernadores en el estado, pues ahora quieren repetir ellos mismos a través de sus hijos. Entonces estamos viviendo un cachorrismo que habría que analizarlo si es para bien o para mal. Pero eso no solamente se da en el contexto chiapaneco, sino también en el contexto nacional. Sí, porque esa es la idea, trascender, es decir, no plantear únicamente una situación política como única chiapaneca. Por eso la idea no es un chiapanequismo, sino es una lectura que puede ser para todos. Desde que se recortó el poder del presidencialismo, ahora las decisiones se fueron a los estados y lamentablemente no bien, porque esto es como sucede en el interior del estado. De repente hay presidentes municipales que no saben leer ni escribir, y entonces son otros los que dominan, los que se apropian y los que usufructúan el recurso del municipio. Así pasa en los estados cuando las decisiones y los recursos se fueron a los estados y fueron manejados sin control. Se dice en ese libro que es el retrato del peor sexenio de Chiapas. Bueno, pues es un recurso mediático, porque la portada podría, sin ese
sin ese balazo, digamos, mediático, podría suponerse que es un libro más sobre los narcotraficantes, ¿no? Por la fotografía misma. Entonces el editor consideró que había que ponerle para señalar cuál es el tema, ¿no? Para darle continuidad argumental a la obra, se espera una trilogía de la costumbre del poder. Bueno, mira, esto va surgiendo porque la gente piensa, es decir, la gente lectora ya le encuentra semejanzas, parecidos, incluso identifica a personajes de algún sexenio, ¿no? O del peor sexenio, depende para quién, porque para algunos pudo haber sido el mejor sexenio, ¿no? Entonces, para los lectores, aquí está la tarea, que ellos identifiquen quién es quién, a qué sexenio se refiere. Esto es como decía Chekhov, la obligación del escritor es poner los personajes, las situaciones, la trama, la historia. Corresponde a los lectores ver parecidos, semejanzas, hacer comparaciones y definir este es fulano, este es sutano, pero es el lector el que le corresponde decirlo. Uno pone la idea. Ahora, yo te puedo decir que esta novela, normalmente una novela, Vargas Llosa lo define como una mentira escrita para que sea creída como verdad. Aquí es al revés, son verdades presentadas como mentiras. Es decir, porque en Chiapas nuestras historias reales son más fantásticas que las historias inventadas, las ficciones. Sí, hay muchas cosas que la propia imaginación queda corta ante los sucesos que nos pasan, que suceden en la entidad, a nosotros como sociedad. Pero esta novela, la novela política de El Heredero y El Miedo, ha tenido una gran aceptación, gente que me ha comentado y ha estado pendiente de este esfuerzo editorial. ¿Cómo seguir retratando la vida política de Chiapas? Bueno, entonces te digo, mucha gente que ya lo leyó o que está leyendo me dicen que nos quedamos, de acuerdo a su percepción y a su interpretación, que nos quedamos cortos, que esto debe seguirse, y entonces creo que se nos ocurre que es bueno pensar en tres entregas, en tres novelas que puedan posteriormente realizarse, escribirlas, ¿no? Porque claro, la actividad, la clase política está dando mucho que desear, mucho que decir, y bueno, pues hay que uno como escritor la va registrando para en su momento escribir algo. Y esta novela nutre de información, además de que tiene un estilo definido en la narración de los hechos. Sí, digo, los propios protagonistas son proveedores de información. Los medios también dicen muchas cosas, pero a veces lo más interesante es lo que no se dice, ¿no? Lo que queda guardado y que va saliendo, como las definiciones que van saliendo del closet poco a poco, o su hedor no permite seguirlo guardando, ¿no? Es decir, hay mucho que decir sobre ¿Qué satisfacción le deja este libro? Primeramente, Pepe, un escritor, alguien que se precie de querer serlo, tiene que tener basado en una necesidad de decir cosas, más que soñar con ser un escritor famoso, sino la necesidad de decirlo. Creo yo que es lo primero, de comunicarse con sus semejantes. Te puedo traer por él el ejemplo del personaje que se vuelve, que un día amanece cucaracha, de Kafka, de Frank Kafka, la metamorfosis. Hay un hombre de repente amanece convertido en cucaracha, y a esas y otras novelas que él escribe, de repente sus cartas a su amigo dice
léelas y destrúyelas, léelas y destrúyelas. Pero gracias a la falta de fidelidad del amigo, se llega a conocer un gran escritor, porque nadie cree que fuera cierto ese que léelas y destrúyelas. Yo creo que quien escribe algo es precisamente para comunicarse, para que otros lo sepan, lo lean. Y entonces cumplir esa función, pues ya es una satisfacción. Y en esto es la persistencia de querer hacerlo y tener disciplina para lograr concluir una obra, ¿no? Redondear. Ahora, ¿qué necesidad en mi caso? Bueno, pues yo sí necesitaba decir muchas cosas que en esta novela, te puedo decir esta novela está lista desde hace más de un año. Ahí está, mira, el certificado de derechos de autor, que es de un año, de enero del 2012, que quedó registrada y lista. Un día antes de mi aprehensión, que fui perseguido por un heredero ¿del poder? De un heredero del poder, ¿no? Lleno de miedos y que quería desaparecer a todos los que no le guardaban su misión. Entonces coincide mi historia con lo que sucedió en este sexenio, ¿no? Fui víctima de eso. Y mira, tiene la fecha, un año que la escribimos, que la registré, y que bueno, el mismo miedo hizo que nadie me quisiera publicar en su momento. Entonces hasta ahora, cuando recupero mi libertad y se demuestra mi inocencia, es cuando digo, bueno, ahora sí, yo busco cómo evitarla, ¿no? Esa es la historia. Maestro, muchas gracias por asistir aquí. Gracias a ti. A la sede de Bureco. Gracias. Esta es su casa, señor. A Bureco, por esta posibilidad, esta necesidad de decirlo y de promover la obra también. Gracias, ¿no? señor. Gracias.